Todo fluye y nada permanece. Esta frase es verdaderamente real. Rechazó la invitación al rey Darío de Persia. Dice que el mundo es finito y que ningún dios lo creó. Cuando habla del fuego, habla de forma metafórica. Se supone que iba a heredar el trono, pero lo que decidió fue... Hace más de 2500 años nació en la ciudad griega de Éfeso un hombre al que llamaron el Oscuro. Un hombre que nació siendo aristócrata, pero que prefirió vivir en los montes aislados. Ese hombre era Heráclito de Éfeso. Un hombre que nació en el 535 a.C. aproximadamente y murió en el 480-470. Este hombre, Heráclito, es uno de los filósofos presocráticos más influyentes dentro de lo que sería la historia de la filosofía occidental. Heráclito se caracteriza simplemente por haber descubierto el arjé como el fuego, pero hay muchas cosas, muchos conceptos que están equivocados en cuanto a las verdaderas cosas que quiso decir Heráclito. Como sabemos, todavía estamos en esa época donde no tenemos fuentes primarias, no tenemos fuentes primarias de sus escritos, sino que los tenemos a través de citas de otros filósofos, otros pensadores o autores que hablaron sobre Heráclito. Citan algunas de las cosas que supuestamente escribió Heráclito, pero no lo sabemos a ciencia cierta. Aún así, vamos a intentar reconstruir esta figura de Heráclito de Éfeso todo lo que podamos para acercarnos a la verdad posible que tenemos sobre los escritos disponibles. Heráclito, como decía, había nacido en una familia aristocrática. Se supone que iba a heredar el trono, pero lo que decidió fue irse a vivir a las montañas. Se encargó de ser o de tener una vida de ermitaño en vez de tener una vida de lujos. Incluso se supone que rechazó la invitación al rey Darío de Persia, porque no le gustaba todo este tipo de tonterías en cuanto a la política, ya que desconfiaba acerca de la corrupción que le rodeaba. Simplemente lo que le gustaba era más acercarse a la realidad en la forma de aceptar la contrariedad. De ahí, como veremos, la parte de su metafísica y su supuesta frase que se le adjudica por parte de Platón de que todo fluye y nada permanece. Hay que tener mucho cuidado en cuanto a la interpretación de esta frase, ya que no es que nada permanezca como tal, sino que lo que se reconoce en Heráclito, si analizamos los textos que disponemos, es algo que sí reconoce identidades, es decir, se reconocen los objetos como reales, pero lo que destaca es su eterno fluir. Es decir, nosotros como personas, por ejemplo, pues nacimos y morimos, y eso se encarga de reproducir la generación, la corrupción, ¿no? Como llamaría Aristóteles a estos procesos. Es decir, siempre estamos en constante movimiento y cualquiera de los seres que nos rodean y cualquiera de los seres que forman parte del mundo se encargan de eso. Pero Heráclito no es alguien que fuera un relativista, sino que acepta la identidad del mundo, simplemente no lo acepta de forma tan simple y tan científica como podríamos decir hoy en día. Heráclito, pues, nació en esa familia acomodada, pero, como decía, al fin y al cabo decidió resignar de ese puesto al trono y prefirió irse a las montañas y vivir la experiencia de la vida como tal. Además, encontramos en Heráclito varias cosas interesantes, y es que criticaba, por ejemplo, a Hesíodo, a Pitágoras, a Genófanes, incluso también criticaba a Homero y decía que debería de ser expulsado de la sociedad como tal, ¿no? Incluso sus textos no serían algo prometedor, ya que, como veremos más adelante en la parte política, se supone que Heráclito se considera como un antidemocrático y de ahí que rechacen lo que el vulgo ama. Hay que tener en cuenta que Hesíodo y Homero eran alabados por toda la población en el sentido de que se cantaban todas esas poesías que formaban parte de la cultura griega, ¿no? Pero Heráclito es como que siempre está fuera de la sociedad, fuera de todo el pensamiento que se acepta como bueno, ¿vale? Em, También hay que tener en cuenta que rechazó redactar leyes para su propia ciudad, para Éfeso, y de ahí que lo que decía de que odiaba la política y todos esos trámites que no hacían nada más que matar la vida, ¿no? Por así decirlo. Respecto a las versiones de su muerte, tenemos cuatro. La primera sería que murió de hidropesía, ¿vale?
tenemos tres variantes dentro de esta primera versión. Y es que enfermó de esa hidropesía. Para los que no lo sepáis, la hidropesía es una acumulación de líquidos, una retención de líquidos en partes del cuerpo. Y se supone que la primera versión o la primera interpretación de la primera versión sería que tuvo esa hidropesía, pero al fin y al cabo se acabó recuperando y murió por otra enfermedad. La segunda versión sería que tras esta hidropesía se cubrió de barro y a los 3 días murió. La tercera sería que se cubrió de barro, lo mismo ¿no? Tras esa hidropesía, y los perros lo acabaron comiendo. Por último, la otra versión sería básicamente que murió por otra enfermedad, que sería más bien algo parecido a una gripe. No sabemos exactamente lo que le pasó, pero las cosas, las interpretaciones que tenemos serían básicamente esas. Respecto al mote, ¿no? Que le pusieron, o la tradición que dice que le llamaban, el oscuro, ¿no? ¿Por qué el oscuro? Esto refiere básicamente a que se supone que escribió un libro llamado Sobre la naturaleza o Perifeseos, ¿no? Como sería en griego, y en esa obra escribía de forma aforística, ¿no? Es decir, en esos aforismos hablaba de forma contradictoria, con un lenguaje propio y no simplemente de forma clara, de forma afirmativa y con un lenguaje simple, sino más bien con un lenguaje retórico que era algo mucho más complejo y más difícil de entender. De ahí que le llamasen el oscuro, ¿no? Hay una anécdota que se supone que pasó con Sócrates y es que se supone que Sócrates recibió el Sobre la naturaleza, es decir, el libro que supuestamente escribió Heráclito, y dijo que sobre lo que he entendido me ha parecido todo fascinante, pero sobre lo que no he entendido necesitamos unos buceadores para que nos lo expliquen. Es decir, la parte que no había entendido podría ser incluso mucho más superior o podría esconder bastante más sabiduría. Y es que esto lo podemos representar básicamente con lo típico del iceberg, ¿no? Nosotros solo vemos la punta del iceberg, pero debajo se construye todo lo que sería el cuerpo o la base y donde se encuentra lo que sería la verdad o la auténtica realidad de lo que a veces no consideramos. Y de aquí lo que se dice en esta anécdota de Sócrates de que en realidad Heráclito escondía muchísimas cosas más, ¿no? Y es que por eso le llamaban el oscuro. Aparte de eso, también podríamos empezar diciendo, hablando un poco de la epistemología, ¿vale? En Heráclito hay que entender, y no solo en Heráclito, también en toda la tradición griega, tendremos que entender lo que significa el concepto de logos. Logos podríamos traducirlo o se suele traducir mediante tres palabras distintas. Sería razón, discurso o podría ser de alguna manera también palabra, ¿vale? Razón, palabra, discurso. No se entiende tan fácil con las simples traducciones, pero en realidad lo que quiere decir es algo más referido a la inteligencia, lo que se esconde o lo que rodea la auténtica realidad, ¿vale? Sería algo que no se encuentra en los sentidos. Los sentidos nos proporcionan una información, pero no quiere decir que sea falsa. Aunque la auténtica realidad se encuentra en lo que los griegos llamaban el logos, ¿vale? Que es lo que conforma, es lo que rodea o lo que agrupa toda la realidad, ¿vale? Lo que expresamos mediante la razón. Evidentemente solo lo podemos expresar o acercarnos a través de la inteligencia o de la contemplación. En Heráclito encontramos algunos de los fragmentos que dice que el ver y el oír, es decir, la vista y el oído, son formas bastante verdaderas de acercarnos a la realidad. Pero a su vez, lo más importante para entender la realidad es captar el concepto de logos. Y solo lo podemos captar a través de la inteligencia. Porque mediante los sentidos, mediante el ver y el oír, solo podemos quedarnos en una interpretación personal de lo que vemos y oímos. Es decir, solo podemos tener una perspectiva a los modos de Protágoras, ¿no? Protágoras decía que el hombre es la medida de todas las cosas. Y eso nos lleva a un relativismo, incluso también nos llevaría a un idealismo. ¿En qué sentido? El idealismo se encarga de decir que la realidad proviene de la interpretación del sujeto o de la construcción que el sujeto hace de la realidad. Pero
desde una posición materialista no podemos aceptar eso. Heráclito decía que el ver y el oír son importantes, ¿no? Que la interpretación individual es importante, pero captar el logos es lo que te permite entender la realidad en su complejidad y no solo captarla desde nuestra propia individualidad, ¿vale? Es muy importante entender que la forma de entender la epistemología no se trata de una reducción a los sentidos, pero tampoco se trata de una malversación, no se trata de decir, vale, los sentidos no nos dan ningún tipo de información. No, nos dan información, pero el logos, la inteligencia, es lo importante para realmente entender de lo que estamos hablando. Así podremos pasar a algo que se le suele atribuir, ¿no? Dice que se supone que Heráclito dijo que el fuego es el arjé y siguiendo esa temática que habíamos encontrado en los filósofos anteriores, que el arjé era el origen o el principio del universo, ¿no? En el caso de Heráclito se le atribuye al fuego, pero hay que tener en cuenta que Heráclito ya se separa de los milesios, se separa de Tales, de Anaximandro y de Anaxímenes. ¿En qué sentido? En que él no habla de un monismo material, es decir, no habla de una unidad o un ente como el principio de todo el universo, sino que cuando habla del fuego habla de forma metafórica. De ahí esta estilografía o este estilo que le adjudicamos con el mote de el oscuro, ¿no? La metáfora del fuego representa el logos e incluso también veremos más adelante cómo puede representar el concepto de Dios, en el sentido de que es lo que todo rodea y lo que se enciende y se apaga según medidas y de forma también entendemos así que el mundo es algo limitado y que no es constantemente eterno. Una de las cosas que lo diferencia con el cristianismo sería que el mundo no lo creó ninguno de los dioses, según uno de los fragmentos que dice Heráclito. De ahí que veamos la diferencia con el cristianismo. Pero Clemente de Alejandría, que es uno de los padres de la Iglesia, nos demuestra que Heráclito no decía lo que los cristianos decían, pero se intenta readoptar o reconfigurar a Heráclito en función del cristianismo no de forma directa, pero sí se ve como la intención de Clemente de Alejandría de mostrar que hay pequeñas intuiciones en estos filósofos presocráticos de entender lo que es la auténtica verdad, que sería el cristianismo. Aparte de eso, pues bueno, en la parte cosmológica de Heráclito encontramos ciertas cosas como algunos de los fragmentos que dice que el Sol es nuevo cada día y que se encarga de una descripción más bien cíclica del universo en la que todo está envuelto entre el nacimiento y la muerte y estamos envueltos en ese cambio constante, pero dice que el mundo es finito y que ningún dios lo creó. No hay ningún tipo de creacionismo en Heráclito, sino que el fuego es lo que representaría esa metáfora del mundo como algo que se enciende y que se apaga, ¿no? Aparte, pues bueno, podríamos hablar del tópico, ¿no? De la metafísica de Heráclito. Todo fluye y nada permanece. ¿Esta frase es verdaderamente real? ¿La dijo? Esta es una adjudicación de Platón. Platón decía que Heráclito dijo que no nos podemos bañar dos veces en el mismo río. Y de ahí la broma de Aristóteles respecto a uno de los discípulos que aparece en los diálogos de Platón, que sería Crátilo, porque Aristóteles decía que si todo fluye y nada permanece, según Heráclito, pues no hay nada que podamos nombrar como tal. No podemos decir que esto es tal o esto es aquello, porque una vez que vamos a nombrar ese río donde nos hemos bañado, es algo totalmente nuevo según esta expresión sarcástica que están haciendo de la filosofía de Heráclito, ya que no se trata de eso, ¿vale? Es una mala interpretación tanto de Platón como de Aristóteles. Y Aristóteles se acaba riendo de Crátilo porque acaba llegando de alguna manera a un absurdo, en el sentido de que acabaríamos señalando simplemente sin representar mediante el lenguaje. Y es la crítica que hace Platón. Platón, en el Crátilo, lo que dice al fin y al cabo, mediante la figura de Sócrates, es que el lenguaje es importante para representar la realidad. Y si adoptamos esta figura extrema de la filosofía de Heráclito, no podríamos utilizar el lenguaje o sería algo en desuso, porque no podríamos nombrar la realidad, sino que solo podríamos señalarla.
Aunque esto es totalmente falso. En realidad, sí hay una sustancia que permanece. No hay un constante fluir donde no permanece nada, sino que hay una identidad que permanece, simplemente va cambiando en cuanto a sus fases o a sus ciclos, ¿vale? Eso es importante entenderlo, ¿vale? Simplemente, pues hay que entender que algunos de los fragmentos que dice todas las cosas uno y de uno todas las cosas. Esto, pues, acaba un poco en contraposición con la posición de Aristóteles. Como sabemos, Aristóteles eh, creó lo que sería el concepto del principio de no contradicción, que una cosa no puede ser a la misma vez afirmativa y negativa en el mismo momento. Por lo que Aristóteles lo interpreta como hace con muchos de los filósofos presocráticos en la metafísica, en el sentido de que empieza a traerlos a su teoría, en vez de reinterpretarlos o interpretarlos correctamente. Y es que Heráclito no dice que no haya cosas, sino que hay un constante fluir de las cosas, ¿vale? Esto es importante de entender porque nos hace comprender muchísimo más lo que podría haber dicho Heráclito. Además, como he dicho, nos íbamos a centrar también en la parte de Dios, ¿no? La teología y la religión en Heráclito. A Dios hay que entenderlo básicamente como un ser panteísta e identificamos el mundo con Dios. El panteísmo en Heráclito es muy claro, ya que, como vemos en uno de los fragmentos más famosos, dice, Dios es día y noche, invierno y verano, guerra y paz, saciedad y hambre. Él toma diferentes formas, lo mismo que el fuego. Encontramos, pues, un Dios en el que todas las contradicciones tienen lugar, pero hay una identidad entre mundo y Dios, son uno. Y en él se confluyen todas las contradicciones, ¿vale? Entonces, eso es lo que llamamos en filosofía panteísmo, la identificación del Dios con la naturaleza. Y cuando se dan todos los contrarios en una cosa, se supone que podríamos adjudicarlo según la metáfora del fuego, ¿vale? Podríamos hacer una identificación entre Dios, mundo, representada por la metáfora del fuego, y esa metáfora del fuego quizá sea lo que él llamaba logos, ¿vale? Esa sería básicamente la estructura de su pensamiento para entenderla correctamente. Respecto a su ética y a esa forma más práctica de entender la vida, encontramos algo que se suele adjudicar a Sócrates, ¿no? Del conócete a ti mismo, etcétera. Pues encontramos en Heráclito, al ser un ermitaño, ¿no? Que vivía en las montañas, pues lo encontramos como alguien que se conoce a sí mismo y que se desenvuelve en la realidad de forma sola, ¿no? De forma solitaria. Así, pues también podríamos indagar un poco en lo que sería la parte política. Había comentado al principio que se suele interpretar a Heráclito como un antidemocrático, ¿vale? Esto es importante de entender porque en uno de los fragmentos dice, los muchos son malos y pocos en cambio los buenos. No solo se interpreta o se podría interpretar en la parte de la política como una forma antidemocrática, sino que también podríamos recordar lo que dijimos al principio, en el sentido de que odiaba lo que el vulgo decía, ¿vale? Y la gente amaba a Homero, amaba a Hesíodo y sus poesías, pero realmente él lo odiaba porque simplemente la gente lo quería y lo seguían como si fueran burros, ¿no? O un rebaño que sigue la primera idea o lo que está establecido como lo verdadero. Entonces, de alguna manera, esa es la cuestión de por qué él incluye lo que sería la unidad de los opuestos. Tanto lo verdadero como lo falso se encuentra dentro. ¿Dentro de qué? Dentro de la misma realidad, dentro del mismo logos. Por lo que hay que saber, hay que ser capaz de ver en qué proceso nos encontramos, si en un proceso de la verdad o en un proceso de la mentira. Y eso no quiere decir que esté contradiciéndose a sí mismo, diciendo que una cosa puede ser verdadera y falsa al mismo tiempo, sino que puede ser un proceso de verdad y un proceso de mentira. De ahí la malinterpretación que hizo Aristóteles en su momento. Y bueno, respecto a la recepción y la influencia posterior, pues ya hemos visto que en Platón y en Aristóteles tuvo un fundamento increíble, sobre todo
en Platón, en el sentido de que al ver en Heráclito este panta rei, ¿no? Que sería el todo fluye y nada permanece, pues acabó consiguiendo la teoría de las ideas como algo fijo, algo eterno, algo inmutable, que nos diga la verdad de la realidad como un hecho. En Aristóteles, pues bueno, influyó también muchísimo, como vemos en la física o en la metafísica, sobre todo, que lo cita. Y Hegel, por ejemplo, pues habla de que no hay nada en su dialéctica que no haya sido aceptado por lo que sería la filosofía heraclítea. Bueno, también tenemos algunos de los padres de la Iglesia, como ya habíamos dicho anteriormente, en Clemente de Alejandría, que influyó demasiado, aunque estos padres de la Iglesia pues lo reinterpretaron en la forma del cristianismo, como hemos dicho anteriormente. Además, en Nietzsche simplemente lo vemos, sobre todo, en algunas partes lo alaba, pero reconoce algunos de sus errores en alguna parte de su obra. Y también en Heidegger o en Jung también podemos ver muchísimas de sus influencias, ¿vale? Heráclito pues fue ese filósofo presocrático que se atrevió a pensar en contra de lo que aparentemente la lógica nos dice que es falso. Aristóteles era el padre de la lógica y el que decía que el principio de contradicción no se podría sobrepasar, que una cosa no puede ser verdad y falsa al mismo tiempo en el mismo lugar. Pero Aristóteles pecó de no entender correctamente a Heráclito, ya que Heráclito se atrevió a pensar la realidad según esos procesos y esa unidad de los opuestos. Así que espero que te haya gustado muchísimo este vídeo y que hayas disfrutado de este nuevo capítulo. Nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima.